Las reuniones consultivas del Tratado Antártico se realizan anualmente y en ellas participan los observadores como la SCAR, Comité Científico de Investigación Antártica, expertos invitados, las partes consultivas y no consultivas del Tratado Antártico. Las decisiones tomadas en las reuniones consultivas ponen en práctica los principios del Tratado Antártico. Y así, con la información que nos brinda Ladato, damos por comienzo a la columna del día de hoy de Antártida para principiantes. Tenemos en línea a nuestro compañero del otro lado de la cordillera, Cristian Lorenzo. Hola, Cris, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Cris, muy bien. ¿Y vos? Muy bien, muy bien. Acá esperando que comience el programa de radio, así que muy contento con eso. Nuestro oyente número 1, podríamos decir que es, ¿no, Cris? Bueno, Cris, estábamos escuchando en el Ladato, ¿no? Una introducción sobre qué eran las reuniones, o qué son, mejor dicho, las reuniones consultivas del Tratado Antártico. ¿Nos querés comentar un poquitito? Sí, cómo no. Quisiera, como para comenzar, retomar algunas ideas centrales de la semana pasada, como para poderle darle un marco, un contexto a esta respuesta que vamos a intentar dar ahora. Algunas cuestiones que me parece que no hay que perder de vista, que son centrales, digamos, que le dan un poco de sentido a todo esto, o le dan un marco histórico, es que Argentina es uno de los 12 signatarios originales del Tratado Antártico, que, como habíamos comentado, se firmó hace ya casi 60 años, un 1 de diciembre de 1959 en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Este es un punto importante porque recordemos que es la piedra fundamental de lo que después se va a ir constituyendo como sistema del Tratado Antártico. Bien. Y en este marco, otro elemento central es que la Argentina reivindica soberanía sobre el sector antártico argentino, esto ya lo comentamos, y que tiene, espacialmente lo podemos ubicar al sur del paralelo de 60 grados de latitud sur y entre los meridianos 25 y 74 de longitud oeste. Y una cuestión más, digamos, que también nos va a ayudar a entender esto de las reuniones consultivas del Tratado Antártico, es que el tratado lo que establece es que la Antártida sea una zona de paz. Establece o le da fines pacíficos y prohíbe cualquier tipo de actividad militar o ensayo de clase de armas que se puedan hacer dentro de, digamos, del continente, de la Antártida. Y si recuerdan bien, en uno de los artículos, el artículo 4, habla de una cuestión central que hace la cuestión de la soberanía. Recordemos que Argentina reivindica soberanía sobre el sector antártico argentino, como lo había dicho recién, y desde el punto de vista argentino, el artículo 4 del Tratado Antártico de alguna forma resguarda la reivindicación que hace Argentina de la soberanía en la Antártida, principalmente frente a otros reclamos que están superpuestos con el argentino, como el de Chile y el del Reino Unido. Estos dos elementos, o esta última referencia no la había hecho la semana pasada, pero sí me parece importante para esta oportunidad. Claro, con todos estos elementos, en este marco, habíamos dicho que se firma el Tratado Antártico y después hay un conjunto de estados que tienen que ordenar su forma de interactuar y de reunirse. Imaginémonos en el año 59, después de extensas negociaciones, se llega a este acuerdo. Bien, de ahí, de aquel momento, pasaron 2 años hasta que toma vigencia el Tratado Antártico en el año 1961. A partir de ese año hasta ahora se fueron sucediendo con distintas periodicidades, cada 2 años o en forma anual, lo que se conoce como reuniones consultivas del Tratado Antártico. Ahora bien, ustedes me preguntarán, ¿qué son, en definitiva, las reuniones del Tratado Antártico? Sí, esa es la gran pregunta. Y que está relacionada, supongo, con esos 12 países signatarios del Tratado Antártico. Claro, se reunían esos 12, pero a lo largo de los años se fueron incorporando. Muchos estados comenzaron, suscribieron el tratado y después comenzaron a participar
de estas reuniones, que tienen un fin central, que es intercambiar información o realizar consultas sobre cualquier interés que sea común que esté relacionado a la Antártida. Y también considerar cualquier tipo de cuestión vinculada a la Antártida que pueda hacer una recomendación a gobiernos, que de alguna forma esta recomendación lo que a vos te permite, o lo que les permite a los estados, perdón, es que se promuevan los objetivos y los principios que persigue el Tratado Antártico. Y en perdón, Cristian, Sí. y en esas reuniones consultivas solamente comienzan con esos 12 signatarios, pero después fueron adhiriendo otras partes, otros países. ¿Cómo fue ese mecanismo? Exactamente, van adhiriendo. En el año 61 fue la primera. Sí. La última, para que tengan idea, fue la número 40, la 42ª reunión. Ajá. 42 reuniones desde aquel momento hasta ahora tuvieron lugar. Vos me habías preguntado si se fueron sumando estados, y te diría que sí, que se fueron sumando, y esto también le dio mayor solidez, porque las decisiones incluyen a cada vez más estados, y también las complejiza por el número de intereses a la hora de, digamos, de resolver cualquier problemática que esté vinculada con la Antártida. Claro, acuerdos, un gran consenso, ¿no? Se tiene que llegar a un gran consenso entre todas las partes. Bien, claro, a la hora de abordar cualquier problemática vinculada a la Antártida, y es necesario tomar una decisión, es decir, se presentan dilemas, los estados tienen que definir qué van a hacer, qué camino van a tomar. Esas decisiones son por consenso, y eso es lo que hace que sea más complejo en algunos puntos poder avanzar. Entonces, muchas veces son negociaciones que llevan mucho tiempo. Recordemos que estas reuniones no cualquiera puede participar. Claro, sí, sí. Eso es un punto también importante. Se los llama más técnicamente partes que pueden ser consultivas o no consultivas. Cris, y la organización de estas reuniones, ¿en qué estado recae o quién es responsable, digo, de la organización más operativa, ¿no? Pensando primero que vos dijiste que son reuniones, ¿no?, consultivas del Tratado Antártico, en donde participan varios países, que imagino que poder combinar las agendas de numerosos países es complicado. A veces nos cuesta a nosotros ponernos de acuerdo para juntarnos a tomar unos mates. Me imagino que a ese nivel debe ser bastante complejo. Por eso me pregunto, ¿no?, ¿a quién le compete la organización de las reuniones consultivas del Tratado Antártico? Bueno, dos cuestiones ahí que son importantes. En primero, existe algo que se llama una organización que se llama la Secretaría del Tratado Antártico, que tiene su sede en Buenos Aires, y que tiene una función, digamos, en esto que vos me preguntas, muy específica, que es de asistencia a la organización de esa reunión. Ese es un punto clave. Ofrece todos sus servicios como secretaría al Estado anfitrión. Bien, ahora, ¿cómo definimos quién va a ser el Estado anfitrión? Claro. Son 29 partes, 29 partes que son consultivas, y hay que definir cuál va, digamos, la próxima, el año que viene va a ser en mayo. Bien, ¿dónde va a ser y por qué? Entonces, lo que se establece como un mecanismo de procedimiento interno es un orden de precedencia ordenado en función del orden alfabético en inglés de los países. Por ejemplo, para hacerlo más claro, sí. Simplemente como para enumerarles las últimas reuniones, de 2011 hasta ahora. En 2011 esta reunión fue hecha en Argentina, la siguiente en Australia, 2012, 2013 en Bélgica, 2014 en Brasil. Si prestan atención, van viendo cómo se va respetando el orden alfabético. Sí, total. En el año 2015 Bulgaria, 2016 Chile, 2017 China, y en el 2018 le tocaba a Colombia, pero finalmente Argentina decidió asumir el compromiso de que esa reunión se lleve en Buenos Aires. ¿Y a qué se debió ahí ese cambio? Y de cuestiones internas en Colombia que
que impidieron, claro, que sea... 2019 fue en República Checa, la última, en julio, a principios de julio. Estas reuniones, para que tengan una idea, esta última reunión, o para dimensionarla, comenzó el 1 de julio y terminó el 11 de julio. Fueron 10 días de reunión. Claro, justamente esa era una de las preguntas que te íbamos a hacer. ¿Qué tiempo de duración tenían las reuniones consultivas, no? Más o menos se estiman en 10 días. Comienzan, operan o empiezan a funcionar a partir de una agenda preliminar, una agenda, digamos, de trabajo, y se culmina con el resultado final. Nosotros, digamos, como ciudadanos, de alguna manera, podemos acceder a un informe final donde se estipula cuáles son las diferentes decisiones que se tomaron a lo largo de esos 11 días, 10 o 11 días, o los días en los cuales transcurrieron la reunión consultiva del Tratado Antártico. Cris, y te hago una pregunta. ¿Cómo se financian estas reuniones? Porque me Buena imagino pregunta, que con Sabri. toda la logística que lleva prepararlo, estos 11 días que vos estás diciendo que duran, y que encima tienen que asistir representantes de todos los países que suscriben el Tratado Antártico, ¿cómo se financian, no? En este sentido. Bueno, hay un presupuesto que en todas las reuniones presenta la Secretaría del Tratado Antártico. Ese es que es el órgano que aceita o que permite que se hagan, que se lleven adelante estas reuniones. También recordemos que existe no solamente la Secretaría del Tratado Antártico, sino el Estado que es anfitrión, que también tiene que asumir costos. Claro. Esos son como los dos elementos y que son importantes como a considerar.